¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. También saludos a todos los que también están por la transmisión. Pues sean bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar con la palabra. ¿Está de acuerdo? Abra su Biblia, por favor, Proverbios capítulo 19. ¿Cuál es la serie que estamos llevando, hermanos? ¿Cuál es? Discípulos. El tema número 9, exactamente. A ver, una estrellita aquí para la hermana. Así es, ya me ganó, ¿ve? El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 9. Y precisamente se llama el discípulo enamorado. Discípulo enamorado. Y en Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice: el alma sin ciencia no es buena. Ciencia significa conocimiento. El alma sin conocimiento no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. Y como título de esta enseñanza, vamos a ponerle una pregunta: ¿amor sin conocimiento? ¿Amor sin conocimiento? Yo le quiero hacer una pregunta a mi hermano, a mi hermana. ¿Cuánto tiempo tiene usted de cristiano o de cristiana? ¿Cuánto tiempo tiene usted de cristiano o de cristiana? Ahí, medítelo y diga: bueno, pues yo tengo 2 días. Ah, qué bueno, hermano. Tengo un día, unas horas. O tengo 10, 15, 20 años, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un nacido de nuevo? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un cristiano y un nacido de nuevo? Ninguna, hermano. No hay ninguna diferencia entre un cristiano y un nacido de nuevo. En muchas ocasiones nosotros tendemos a confundir y pensamos que la palabra cristiano se aplica a los que asisten a una congregación cristiana. Y pensamos que solo por el hecho de asistir a una congregación cristiana ya somos cristianos. Y lo diferenciamos completamente de lo que es nacer de nuevo. Y estamos en un error que hemos arrastrado a lo mejor por muchos años, pero que no es correcto, mi hermano. Un cristiano y un nacido de nuevo son exactamente lo mismo. De hecho, lo más ideal es decir que una persona es cristiana o su cristianismo comienza cuando nace de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, entonces no es verdaderamente un cristiano. El nacimiento del hombre cristiano o el nacimiento de nuevo, el nacimiento del nombre de cristiano fue aplicado en un inicio a las personas que habían sido regeneradas por el Espíritu Santo. Jamás este nombre de cristiano surgió por causa de una congregación, sino que surgió aplicado a los regenerados, es decir, aquellos que por su conducta, su forma de vida, manifestaban la semejanza de Cristo. Esto lo vemos ahí en Hechos capítulo 11, en la iglesia de Antioquía, y es donde se les comenzó a llamar cristianos a todos aquellos que por haber sido regenerados manifestaban en su conducta una semejanza a Cristo Jesús. Y lo hacían en referencia a que veían a pequeños Cristos o seguidores de Cristo caminando por las calles de la ciudad. Ahí es donde nace el nombre de cristiano. Ahora, un cristiano verdadero es comúnmente también un verdadero discípulo del Señor. Es decir, que cuando una persona se dispone a Cristo es porque ya ha calculado con anticipación o con anterioridad el costo de seguir a Cristo. Aquellas palabras de las cuales hemos leído ahí en Lucas 9:23, que es necesario para ser discípulos del Señor, que es tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirlo. La palabra seguirlo significa imitarlo, o sea, imitar sus pisadas. Cuando alguien escucha esto y se siente y calcula si tiene lo necesario para poder seguir al Señor, entonces este es un verdadero discípulo de Cristo.
cuando ha sido también regenerado, cuando se ha entregado por completo al Señor. Y lo mismo es un nacido de nuevo, es aquel que ha recibido al Señor en su vida. Así lo dice Juan 1:12, todos aquellos que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo han recibido como el Salvador de su alma, de modo que ha sido transformado por Dios y ha experimentado lo que es un nacimiento de nuevo. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre un cristiano en un concepto bíblico totalmente aplicado y un nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, mis hermanos, comienza una nueva vida en Cristo, así se le conoce. Ha comenzado una nueva vida en Cristo, en donde esta persona ha sido hecha una nueva criatura. Y ahora el deseo de esta persona ya no es vivir una vida de pecado. Ya no vive más en el pecado, sino que ahora quiere vivir una vida que se apegue cada vez más al corazón de Dios. Así lo vemos en 2 Corintios 5:17, Juan capítulo 3 versículo 21 o 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, en donde nos dice que ya no, una persona que ha sido regenerada ya no desea vivir más en su pecado, ha sido hecho nueva criatura. Ahora quiere apegarse más al corazón de Dios. Practica la verdad, dice la Escritura. Ahora, aquí puede surgir una pregunta. Entonces, un cristiano o un discípulo del Señor, una persona regenerada, ¿no puede pecar? ¿Puede un verdadero cristiano pecar? Por supuesto que sí. Pero a diferencia de aquellos que no han sido transformados por Dios, no practica el pecado. Es decir, no es una maquinita que va por la vida haciendo pecado. Pero sí puede pecar, así lo dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. Si decimos que no cometemos pecado, mentimos, y no solamente eso, sino que le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra y su verdad no está en nosotros. Mas si alguno hubiese pecado, dice el capítulo 2, versículo 1, tiene un abogado para con el Padre. A diferencia de aquellos que no han entregado su vida a Dios, los cuales no tienen ningún abogado. También Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, nos narra su lucha entre el deseo de hacer lo bueno por causa de su naturaleza, ahora una naturaleza diferente, y la lucha contra el pecado que aún mora en sus miembros. Pero cuando el cristiano nace de nuevo, comienza esto que se le conoce como una nueva vida en Cristo, en la cual ha sido ahora hecho participante de una nueva naturaleza, la naturaleza divina, aquella naturaleza de Dios, por medio de su amor derramado a través de su Espíritu Santo. Es en esta nueva vida en la que el cristiano comienza, mi hermano, a experimentar una serie de transformaciones que van de menos a más. Es decir, que el carácter de esta persona, su mentalidad, su conocimiento y su entendimiento se van desarrollando hasta alcanzar madurez. Aquella madurez que el Espíritu de Dios quiere y produce en los que son hijos de Dios y por consecuencia también discípulos de Cristo. El Señor lo declaró diciendo ahí en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Por tanto, mis hermanos, un verdadero discípulo del Señor se define como un verdadero cristiano, que por la obra regeneradora del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en su vida, ahora ya no vive más en el pecado, ya no vive de apariencias, ya no vive buscando su propio beneficio o ya no vive por conveniencia, tampoco esta persona ya no vive sin un compromiso con Dios, ni mucho menos busca ser
o se considera el centro del universo o el más importante, aún en su propia vida, sino que ahora su vida está centrada completa y totalmente en el desarrollo de ese fruto que lo va a llevar a glorificar el nombre de Dios, perseverando y creciendo siempre en la obra del Señor, dando fruto primero al 30, después al 60, después al 100 por uno, porque es una tierra buena en la cual ha sido sembrada una buena semilla. Así lo dice Marcos capítulo 4 versículo 20. El perfeccionamiento, mis hermanos, del cristiano o del discípulo del Señor, o el camino hacia la madurez espiritual, no es un proceso que se lleve de la noche a la mañana, ¿verdad que no? ¿Cuántos aquí se consideran nacidos de nuevo y discípulos del Señor? O cristianos, verdaderamente cristianos. Bueno, no recibieron al Señor, no le entregaron sus vidas y al día siguiente ya fueron perfeccionados, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros fue así. Ni hasta el día de hoy, después de años de un cristianismo o de una vida cristiana. No es de la noche a la mañana, sino que es un proceso, mis hermanos, que dura toda la vida. Toda la vida en esta tierra. ¿Qué significa esto entonces? Significa que como discípulos, ¿cuántos discípulos hay aquí? Bueno, como discípulos de Cristo, siempre estamos aprendiendo algo nuevo del Señor Jesucristo. Siempre. Pero es un aprendizaje que se va viendo reflejado a través de los años por medio del fruto que vamos manifestando. Es decir, lo que aprendemos o lo que realmente aprendemos de Jesús, lo tenemos que ir manifestando conforme va pasando el tiempo. Es decir, un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra que debe de operar en el verdadero discípulo del Señor. No, repito, una persona que se dice discípulo, pero que como ya lo vimos anteriormente, vive de apariencias. Es decir, una persona que le pesa mucho el qué dirán. Más allá de interesarle si está bien delante de Dios o está mal delante de Dios, le interesa mucho el qué dirán. ¿Qué va a decir la gente de mí? Vive de apariencia, su apariencia lo es todo. No es aquel que vive buscando su propio beneficio o que se acerca buscando su conveniencia. No, no es una persona que vive sin compromiso, no. Es una persona que vive aprendiendo de su Maestro, el Señor Jesucristo, quien para nada vivió de apariencias, quien para nada vivió por conveniencia. Tampoco fue una persona que vivía sin un compromiso hacia la voluntad de Dios y mucho menos vino a hacer su propia voluntad, como dice la Escritura. Y lo que aprendemos de Jesús entonces es lo que tenemos que manifestar de Jesús. Un carácter cada vez más semejante al de Él, al pasar de los años, al pasar del tiempo. El primer paso, mi hermano, al verdadero discipulado del Señor, entonces, es el nacimiento de nuevo. Ese es el primer paso para poder ser verdaderos discípulos del Señor. Si alguien quiere verdaderamente seguir al Señor, tiene que nacer de nuevo. Porque el nacimiento de nuevo implica precisamente el comienzo de una nueva vida fuera del egoísmo, fuera de la insensibilidad, una vida como si apenas se nos hubiese dado a luz, de manera espiritual, ¿no? Hablando espiritualmente, en donde aun cuando nuestro espíritu ha sido vivificado, porque teníamos un espíritu muerto, aun cuando nuestro espíritu ha sido vivificado, nuestra alma ha sido renovada para ahora buscar las cosas de Dios. Aun cuando ahora somos sensibles a la ley de Dios o a la palabra, necesitamos seguir aprendiendo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Necesitamos aprender, necesitamos ir creciendo en el conocimiento de Dios.
Necesitamos ir creciendo en sabiduría. Necesitamos ir creciendo en la gracia de Dios, que se va derramando, que se va manifestando en todas las cosas que hacemos y en todas las circunstancias que vivimos. Una vez que hemos sido transformados por Dios, una vez que hemos nacido de nuevo, prácticamente ya estamos del otro lado. Ya pertenecemos a la familia de Dios. Pero la prueba irrefutable de que verdaderamente hemos nacido de nuevo y que estamos del otro lado, que ya no estamos en el equipo del mundo, sino que ahora estamos luchando juntamente con Dios, como parte de su reino, como parte de su familia o parte de la iglesia y de su cuerpo. La prueba irrefutable de esto es la perseverancia en una vida de continuo crecimiento, una vida de continuo aprendizaje. Yo no puedo decir que he nacido de nuevo y que ya estoy en el reino de Dios y no aprender nada. No interesarme por la palabra del Señor, interesarme más por lo que dicen de mí o por el que dirán, interesarme más si hago algo porque me conviene o lo dejo de hacer porque no tengo ningún beneficio de ello. Yo no puedo decir que estoy del otro lado y vivir una vida sin compromiso para con Dios. No me comprometo a las ordenanzas, a los mandamientos que Dios me da en su palabra. Eso no es posible. Yo no puedo decir que estoy del otro lado, que he nacido de nuevo y seguir pensando que yo soy el centro del universo y que todo gira alrededor mío. Y que aún mismo está para servir a mis propias necesidades. Todo eso no tiene nada que ver con el haber sido regenerado o transformado por Dios, por el Espíritu Santo. La prueba irrefutable es que el verdadero discípulo del Señor no vive de estas cosas, sino que persevera en una vida de continuo crecimiento, una vida de constante aprendizaje. Aquel que verdaderamente es discípulo del Señor permanece y persevera en un crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Eso va a manifestar tu unidad con Cristo. Aquel fruto de lo cual dijo el Señor que es necesario para que el nombre de Dios sea glorificado. Que llevéis mucho fruto y que sean así sus discípulos, sus aprendices. Por esta causa, mis hermanos, la palabra de Dios está llena de advertencias. Donde usted ve en la palabra del Señor hay advertencias que tienen solamente la intención de llevarnos a la autoexaminación. La palabra del Señor siempre nos invita a echarnos un clavado a nuestro propio corazón. A través de todas las advertencias que la misma nos da. ¿Para qué? Para que no caigamos en el engaño. Porque lo más peligroso, mi hermano, no es aquello que se declara abiertamente. O aquello que abiertamente nos dice que está en contra de Dios. Eso no es lo peligroso, eso lo identificamos rapidísimo. Una persona que niega la existencia de Dios, no hay ningún peligro en ello. Por eso dice el Señor, ojalá fueses frío o fueses caliente. Porque el frío declaradamente actúa en contra de Dios y se manifiesta su posición. Y el caliente igualmente actúa a favor de Dios y manifiesta en dónde está parado. Pero aquel que es tibio, mi hermano, es peligroso. Es lo más peligroso que puede haber una persona que cree que ha nacido de nuevo, pero no ha nacido de nuevo. Una persona que cree que es cristiano, pero no es cristiano. Una persona que cree que es discípulo de Jesús, pero no es discípulo de Jesús. No hay nada más peligroso que ello. Lo que se declara o lo que declaradamente o abiertamente se dice en contra de Dios no es lo peligroso, sino todo aquello que se viste como ángel de luz. ¿Sí o no es peligroso un marido que está con su esposa delante de la familia y se porta bien, pero en su casa la golpea? ¿No es peligroso eso? Porque le hace ver a todo el mundo que ese hombre es un ángel. Y en su casa
termina siendo un diablo. Eso es lo peligroso. Todo aquello que se viste como ángel de luz, es decir, aquello que parece cristianismo, pero no es cristianismo. Eso es lo peligroso. Lo cual mantiene a una persona en el autoengaño de que tiene una comunión con Dios, pero en realidad nunca ha habido un nuevo nacimiento, nunca se ha experimentado una regeneración. Tenemos el ejemplo de aquellos hombres perversos en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que estaban autoengañados, mis hermanos. Y quizás hasta murieron en paz. Pero cuando se presentaron delante del Señor, el Señor les dijo: no los conozco. Muchos me van a decir en aquel día, el día de la manifestación de lo que verdaderamente hay en los corazones o hubo en los corazones. Muchos me dirán en aquel día del juicio: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo simple y sencillamente, dijo Dios, les voy a contestar: yo no los conozco, son unos hacedores de maldad. Apártense de mí. No los conozco. Porque el hacer, el vivir, aprendiendo de Cristo de una manera continua y permanente, crecer en lo que el Señor Jesucristo quiere producir por su Espíritu Santo en nosotros, es la prueba, mi hermano, de que nosotros estamos pegados a Cristo. El fruto del discípulo manifestado en carácter. Eso es peligrosísimo, mi hermano. Por eso la palabra está llena de advertencias. Entiende, autoexamínate, revisa. Si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Pero aquí, en donde el discípulo verdaderamente ha sido regenerado, en donde verdaderamente el hombre ha sido hecho discípulo del Señor, es donde comienza el discípulo enamorado. El verdadero discípulo que está enamorado de su Señor. Antes no es posible. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede estar enamorada de Dios. Pregunta: ¿es malo estar enamorado, mi hermano? ¿Es malo estar enamorado? A ver, esposos, ¿es malo estar enamorado de su esposa? ¿Es malo estar enamorado de su esposa, verdad que no? Al contrario, dice la esposa: ojalá que estuviese enamorado de mí. Me regalaría flores. La última que me regaló fue hace... No es malo estar enamorado, por supuesto que no. Y mucho menos, mis hermanos, es malo estar enamorado de Cristo Jesús. Por el contrario, estar enamorado de Jesús es lo mejor que una persona puede hacer. ¿Cuántos sabían esto? Antes de enamorarte de cualquier hombre o cualquier mujer, el hombre que se enamora de Cristo Jesús es la experiencia más grande que va a obtener en toda su vida. Y es lo que marca el comienzo de un verdadero discipulado con Cristo. Es lo que marca el comienzo de un nacimiento de nuevo, el estar completamente enamorados de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado la frase: ay, es que este está en su primer amor? ¿Lo han escuchado? ¿Se han escuchado? Es que este está en su primer amor. Haciendo referencia a la condición del corazón o de nuestro corazón delante de Dios en el momento que somos transformados por Él. A eso se refiere el primer amor. Has nacido de nuevo y completamente el primer amor es porque es aquel proveedor del amor. Es donde comienzas a conocer el amor en Cristo. No hay otra forma de conocer el amor si no es a través del amor de Cristo. Aquellos que dicen amar a una persona sin haber amado a Cristo primero están demasiado equivocados o demasiado errados en relación a lo que es verdaderamente el amor. Es imposible tener amor en nuestro corazón si no hemos recibido el amor de Dios por medio de su sacrificio. No se puede.
Pero esta frase, estar en nuestro primer amor, hace referencia precisamente a un discípulo, un verdadero discípulo del Señor. Repito, un discípulo que no vive de apariencias, un discípulo que no vive por conveniencias, un discípulo que no vive sin compromiso, un discípulo que no vive siendo el centro él mismo de su propia vida, sino un verdadero discípulo del Señor, alguien que le ha entregado a Dios toda su vida, todo su ser, ha sido transformado por Él y entonces ha entrado a su primer amor. Imaginemos por un momento, mis hermanos, imagine por un momento, ¿cómo se encontraría una persona después de haber sido perdonada? Después de haber entendido lo horrible que se portó con otra persona y ha sido perdonado. ¿Cuál es la actitud de este o de esta? Por ejemplo, un marido que le pone el cuerno a su esposa. Le fue infiel el marido a su esposa. Y de repente dijo, por mi culpa, por mi grande culpa, y comenzó a sentirse mal y le pidió perdón. Y la esposa dijo, va, te perdono. ¿Cómo se siente el marido? ¿Cuál es la actitud de este marido? Hombre, le quiere bajar el sol, la luna y las estrellas, ¿sí o no? Esa es la actitud del marido. O una mujer que verdaderamente está arrepentida y ha sido perdonada por su esposo. La mujer, no, hombre, le quiere lavar los pies todos los días, cortarle las uñitas. Todo quiere hacer por él o por ella porque entiende que aun cuando se portó horrible, le jugó chueco, fue capaz de perdonarlo o de perdonarla. Toma una actitud totalmente entregada, quiere agradar en todo a aquel que lo perdonó. Quiere recompensar, quiere mostrar gratitud. Que todo este tipo de actitudes lo tiene. Bueno, así es como se siente todo aquel que ha sido perdonado por Dios, pero multiplicado por 1,000 millones. Porque trasciende, no es algo terrenal, es algo que trasciende hacia la eternidad. En su interior se ha producido algo tan hermoso, mis hermanos, que ha entendido que al haberse portado tan horrible con Dios, aún así Dios lo ha perdonado porque su Hijo pagó mi deuda en la cruz. Así se siente todo aquel que ha sido perdonado por Dios, derrama su vida delante de Él y quiere en su corazón hacer todo lo bueno. ¿Sí o no? Cuando se convirtieron no querían hacer nada malo y luego hacían algo malo y se querían aventar de un 6º piso. ¿Sí o no? Porque sentían que le habían fallado a Dios. Aquel que los acababa de perdonar, acababa de pagar sus pecados, acababa de limpiarlos con su sangre y le fallamos. Y nos queremos agarrar y poner una soga al cuello como Judas y ahorcarnos. Pero como hemos sido transformados y hemos sido sensibles al sacrificio, vamos y pedimos nuevamente perdón, no nos ahorcamos. ¿Cuántos ahorcaron aquí? Y se cortó la cuerda y por eso está aquí. Ninguno, ¿verdad? Somos como Pedro. Volteamos a ver los ojos de Jesús, recibimos su perdón y seguimos adelante. Porque recibimos y entendemos su amor en la cruz. Pero así se siente todo aquel que ha sido perdonado por Dios. Su corazón está entregado a su Salvador. Aun cuando le falla, entiende el amor de Dios en la cruz y quiere más y quiere más. En Lucas, abre tu Biblia, Lucas capítulo 7, versículo 36. Ahí la palabra de Dios nos muestra un ejemplo acerca de esta condición. Lucas capítulo 7, del versículo 36 hasta el versículo 50 vamos a leer. ¿Ya lo tiene? ¿Cuál es el título de su Biblia? Ok. En algunos otros es la mujer pecadora, creo, ¿no? En otros el ministerio de los pecadores.
Pero el chiste es que el Señor estaba entrando, iba a tener una relación, una interacción con una mujer pecadora. Una mujer en la cual en su corazón se estaba originando todo esto que estamos hablando. Dice Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él. ¿Quién era un fariseo, mi hermano? Alguien con apariencia de piedad, ¿sí o no? Eso era una tumba blanqueada, así lo dijo el Señor. Un fariseo era alguien que vivía de apariencias solamente, que vivía por conveniencias, que vivía sin compromiso. Un fariseo era una persona que se sentía el centro de la palabra de Dios. Ese era un fariseo. Un hombre que parecía cristiano, pero no era cristiano, parecía discípulo, pero no era discípulo, dice, le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, dice, una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Cuántos aquí eran pecadores? ¿Sí? ¿O nomás la mujer que está aquí y yo? También la hermana Sharo, ¿ven? Los demás, que el Señor los perdone. No se crean, pero esta mujer reconocía que era pecadora, ¿sabía? Entendía su condición delante de Dios. Entendía que le había hecho algo horrible a Dios. Que se había portado vilmente con el Señor, que había pecado, que había quebrantado su ley. Una persona que entendía su necesidad de perdón. Eso era esta mujer. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, inmediatamente trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, ¿qué es lo que estaba manifestando esta mujer, mi hermano? Una actitud de reconocimiento, una actitud de arrepentimiento, un espíritu derramado delante del Señor. Es lo que estaba haciendo esta mujer. Cuando vio esto, el fariseo, el supuestamente discípulo, el supuestamente hijo de Dios, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo, o sea, lo pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él, hipocritita, no dice así, pero imagínense, estaba pensando mal contra Jesús y de repente le dijo, sí, dime, maestro, ¿eso está bien? ¿Verdad que no? Es apariencia eso, mi hermano. Esa apariencia por fuera, sí, maestro, yo estoy dispuesto a aprender de ti, yo estoy dispuesto. ¿Por qué no se puso a pensar qué es lo que está haciendo él para también yo hacerlo? ¿O qué es lo que está pensando él para también yo pensarlo? ¿Qué es lo que está hablando él para también yo hablarlo? No, estaba pensando, no, este no es profeta, este no es lo que dice ser, no vale la pena aprender de él. Y mientras maquinaba todo esto el Señor, Simón, dime, maestro. Imagínese usted, un acreedor le dice a Jesús, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, él perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, porque mi hermano, aún a pesar de que el hombre tiene un espíritu muerto, o sea, no tiene una relación con Dios, el hombre es racional, sabe pensar, no es una persona irracional, o sea, tiene lógica en su mente. Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, pues, obvio, ¿no? Si a ti te perdonan, tú le debes a alguien 5 pesos y te los perdona, pues vas a decir, qué buena onda, pues son 5 pesos. Pero si te perdonan 5,000, ¿qué vas a decir? No, pues es más bondadoso el que te perdonó 5,000 que te perdonó 5, ¿no? O vas a estar más agradecido con el que te perdonó 5,000
que con el que te perdonó 5. Eso es sentido común. Bueno, él le dijo, el Señor le respondió, rectamente has juzgado. Y volviéndose a la mujer, o sea, volteando a ver a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, lo cual era una costumbre y una acción de respeto hacia aquellos que tú invitabas. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. El besar también es una cuestión de respeto, de honra, de valor. Mas esta no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, todos aquellos que tú estabas pensando contra ella cuando recién entró, aquello que tú dijiste, si yo supiera que esta mujer es pecadora, bueno, todos esos pecados por los cuales tú, Simón, la estabas juzgando, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué impresionante historia, ¿no, mi hermano? Totalmente ilustra la actitud de una persona que quiere seguir a Cristo Jesús, que entiende la obra del Señor, y alguien que solamente quiere vivir por apariencias. Esta mujer se estaba enamorando, estaba conociendo el amor de Dios a través de su perdón. El amor que resulta del amor de Cristo, el enamoramiento, el amor que Cristo da a una persona, una vida dispuesta para Dios. En el entendimiento de lo mucho que Él nos ha perdonado. A esta mujer no le importó lo que fuera a decir el fariseo, ¿verdad? Es que si voy y él ya me conoce que soy pecadora, y es que una mujer pecadora refiere a una mujer adúltera, ¿no? Entonces, es que ya me conoce, o una mujer prostituta, ya me conoce como soy, ¿y qué dirán? Mejor me espero a que salga de su casa. No, ella sentía la necesidad de ser perdonada y fue y pidió el perdón. Al que poco ama, poco se le perdona, dice la Escritura. O al que poco se le perdona, poco ama. Esta frase es una frase que evidencia la falta de entendimiento en cuanto a la propia condición de aquel que cree que no ha hecho nada malo o que no ha hecho tanto mal delante de Dios que otras personas, y se siente un tanto merecedor del favor de Dios. Eso es lo que significa al que poco se le perdona, poco ama. Porque, mi hermano, usted conoce una persona a la cual haya hecho tan poco mal delante de Dios que se le tenga que perdonar poco. Todos somos una bola de pecadores, es lo que dice la Biblia. Pero al que poco se le perdona, poco ama, porque está ensimismada. Es un humanista. Es una persona que cree que es el centro del universo y que no ha hecho tanto mal, sino por el contrario, son aquellos que ponen como ilustración muy fácilmente la balanza entre lo bueno y lo malo y sienten que todavía pesa más lo bueno que lo malo. Por lo tanto, se merecen el favor de Dios. Es decir, Dios está obligado a responder su oración y su petición simple y sencillamente porque ha hecho más cosas buenas que malas y vive autoengañado, pensando que tiene una relación con Dios cuando no la tiene. Al que mucho se le perdona, dice la Escritura, a ese sí ama mucho. Simplemente manifiesta un corazón totalmente agradecido por causa del perdón de Dios, del perdón de una deuda que está entendido que jamás podría pagar, porque es una deuda eterna. El Señor dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?
Tú puedes pagar quizá todo lo terrenal y pasajero. Puedes tener una deuda de 1,000 millones y el día de mañana llegar a alguien y darte 1,000 millones y pagar esa deuda de 1,000 millones. Pero por tu alma, algo que no es material, ¿qué vas a pagar? ¿Alguien puede dar algo por lo inmaterial? Nadie puede pagar por su propia alma. Eso es imposible. ¿Qué recompensa dará el hombre a Dios por su alma? Dice la Escritura, ninguna. He entendido que jamás podría pagar esa deuda, pero sin en cambio ha sido perdonado por Dios gratuitamente por el sacrificio de Jesús. Pregunta, mi hermano, ¿eso enamora o no enamora? Mi hermano, eso nos tiene cautivados. Al verdadero cristiano, al discípulo del Señor, eso lo tiene enamorado. Más allá que si le hubiesen dado toloache. Toda persona, mi hermano, que entiende el amor de Dios en la cruz, también entiende que fue a causa de la muchedumbre de sus propios pecados. Es decir, que Jesús estuvo en la cruz no por los pecados del mundo, sino por los pecados propios. Porque aún así el mundo no hubiese pecado. Si yo solamente hubiese pecado, la paga por ese pecado sería la misma. La sangre de Jesucristo. Y ese sacrificio entonces fue de manera muy personal conmigo. El cristiano recién nacido, mi hermano, entonces, aquel cristiano que está acabado de nacer de nuevo, está cautivado por el amor de Dios. Ha recibido algo que jamás había imaginado. El amor del Todopoderoso manifestado a través de la muerte de su propio Hijo. Imagínese, está cautivado, está enamorado completamente de Dios y quiere más de Dios. ¿No le pasó así cuando nació de nuevo? Y quiere más de Dios y se mete a la palabra de Dios y quiere más de la palabra y de repente comienza a publicar versículos en el Facebook y comienza a publicar oraciones en el Facebook. Yo me acuerdo que publicaba oraciones en Facebook, mi hermano. A veces Facebook me recuerda oraciones y de repente veo ahorita, ya a los años, los memes que dicen, Dios no tiene Facebook, ora en tu cuarto. Y digo yo, fíjate, y veo a las personas que publican oraciones y digo, es que a lo mejor tienen poquito de nacidos de nuevo. Están en ese desborde de emociones que le publican oraciones a Dios porque quiere que todo el mundo las vea. ¿Verdad que sí? Yo las publicaba porque decía, no, quiero que alguien las lea y que alguien diga, ore juntamente con eso. Y qué padre. Está lleno de emociones, está lleno de un enamoramiento, está cautivo por el amor de Dios. Así es el recién nacido, está lleno de emociones, un entusiasmo, mi hermano, que se desborda por todos lados. Aunque da penita predicar el evangelio a veces, interiormente estás cautivado. Lleno de emociones y de entusiasmos que se desbordan, pero que al no estar al cuidado y supervisión de alguien más, de la iglesia, de los pastores, al mismo tiempo puede ser demasiado peligroso. Por eso una persona tiene que nacer de nuevo y estar en el cuerpo de Cristo. Fue ingresado al cuerpo de Cristo y tiene que estar con la iglesia y tiene que estar bajo supervisión y bajo sujeción de un cuerpo de liderazgo, de pastores que cuiden de estos recién nacidos, porque en sus emociones y en su entusiasmo corren muchos peligros. Los que tienen niños chiquitos, bebés, ¿cómo andaban ustedes detrás de sus hijos cuando estaban entusiasmados porque dieron sus primeros pasos? ¿Cuántos golpes se dieron esos niños cuando dieron sus primeros pasos? ¿Sí o no? Está el recién nacido, el bebé va creciendo y comienza a caminar. Primero comienza a gatear y andan detrás de él para que no se golpee. Porque como aprendió algo nuevo, lo quiere hacer todo el tiempo. Comienza a dar sus primeros pasos y los quiere hacer todo el tiempo. Y tiene que tener una supervisión.
De lo contrario, se va a partir la cabeza. ¿O no? Bueno, así es el recién nacido. Así es el que ha ingresado al cuerpo de Cristo, que ha comenzado su discipulado con el Señor. Porque un recién nacido que no se sujeta a una supervisión pastoral es como si se dejase a un bebé sin el cuidado de sus padres o de sus tutores o de una persona mayor. Seguramente le va a ir mal. Queda el cristiano expuesto a ser devorado por los lobos. O si está otro niño más gandalla, ¿qué le hace? Si han tenido a niños chiquitos con otros más gandallas, ¿qué le hacen? Pues se los hurten, ¿verdad? Pero lo que no lo mata lo hace más fuerte. Bueno, así son los cristianos recién nacidos. Porque si no son devorados por los lobos, están expuestos a cometer errores que en su emoción creen que están tomando las mejores decisiones, o al no entender, mis hermanos, la disciplina por causa de su emoción, se apartan de aquellos a quienes Dios mismo ha determinado para su cuidado y crecimiento. Porque son demasiado emocionales. Sus emociones están desbordadas. Y como quieren hacer todo lo bueno, ven algo que no entienden por falta de su conocimiento y lo tachan de malo. La palabra claramente nos dice que este amor, este primer amor, tiene que ir llenándose del conocimiento de la palabra de Dios para ir fortaleciéndose, porque puede ser peligroso sin el conocimiento de la palabra. Al principio lo leímos, el alma sin ciencia, ¿qué es? No es buena. El alma sin conocimiento no es bueno. El alma, el amor, las emociones sin conocimiento no son buenos. Por eso ves a la niña de 28 años cometiendo errores con hombres que no son cristianos por causa de sus emociones desbordadas, que no ha sabido sujetar a una supervisión, a un pastoreo, y al rato le va mal. Porque en su emoción piensa que es lo correcto. Y tú le dices que no, eres malo, porque no quieres que lo conviertan a Dios. ¿Qué tal si Dios me va a utilizar para traerlo a sus pies? O sea, desvaría, mi hermano. Desvaría, son cosas que no tienen razón bíblica, pero está desbordada en sus emociones. Y digo, ¿qué decir de las que ya tienen muchos años y nunca han sabido aprender la palabra del Señor? Ahí es preguntarse si verdaderamente son discípulos. Este pasaje, Proverbios 19:2, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce muchos errores. Muchos errores. ¿Por qué? Porque aquel que tiene ese enamoramiento sabe lo que quiere y quiere hacer lo bueno, ¿verdad? Cuando nos apegamos a Cristo queremos hacer lo bueno, sabemos lo que queremos, pero a falta del conocimiento no sabemos cómo hacerlo y se nos tiene que enseñar. No sabemos cómo hacerlo. Y tiene tanta prisa, mi hermano, por hacer lo bueno, que a veces se le olvida poner atención a lo que dice la palabra del Señor. Mi hermano, si yo le contara cuántas veces me pasó a mí eso, que yo creía hacer algo bien y después me enteraba en la palabra del Señor que no era correcto. Tenemos que llenarnos de la palabra para saber qué es lo correcto. Yo le pongo un ejemplo. La primera vez que yo fui a Casa de Oración Centro, ahí yo nací de nuevo, yo fui al grupo de adolescentes. No era adolescente, pensándolo bien, no sé por qué fue al grupo de adolescentes, pero no era adolescente. Yo creo que me salí porque me sentía chiquito, pero bueno. Y entro al grupo, entro ahí al auditorio menor y estaba la líder en ese entonces de adolescentes
Y lo primero que escucho me siento y todos cotorreando, bien acá, una hermandad bien chida. Y comienza la líder de ese entonces a hablar a las adolescentes y Leticia empieza a hablar de una muchachita. Una muchachita que andaba en rebeldía, andaba en adulterio, en fornicación, perdón. Y ya la habían exhortado y no quería entender, no se quería arrepentir y continuaba en su pecado y comienza esta persona, esta líder, a decirle, miren, no quiero que hablen con ella, no quiero que se junten con ella, no quiero que salgan con ella. Y comienza a explicarle a todos los adolescentes que tenían que apartarse de esta joven que estaba en rebeldía. ¿Y saben qué hice yo? Me paré y dije en voz alta, ¡ja! ¿Y aquí mora el amor de Dios? Con permiso les dije y me salí. Eso fue lo que hice. Ahorita yo lo entiendo. Ahorita yo lo entiendo. Es más, creo que ni le he pedido perdón. Hasta donde esté. ¿Por qué? Porque las emociones no entendemos el conocimiento de la palabra del Señor. Creemos que hacemos lo correcto y a veces hasta juzgamos la disciplina, juzgamos el orden, porque creemos que no es bueno, porque a veces no tenemos el conocimiento de la palabra. Así es un cristiano cuando va iniciando su discipulado con Cristo. Tiende a ser controlado por sus emociones, a tal grado que al no tener el suficiente conocimiento real, porque puede leer toda la Biblia en un año, pero el conocimiento real es aquel conocimiento que se va haciendo vida en el cristiano. Esto lo hemos dicho muchas veces. Ese es el conocimiento que cuenta, ¿sale? Al no tener un conocimiento real de la palabra de Dios puede llegar a confundirse o a hacer juicios precipitados. Ahora, no es normal, mi hermano, un discípulo del Señor que tiene muchos años supuestamente de discípulo y sigue actuando de esta manera. No es normal. ¿Recuerdan la parábola que puso el Señor en Mateo 13, del versículo 24 al 30, acerca del trigo y la cizaña? ¿Sí recuerdan? En el exterior, el trigo y la cizaña parecen iguales. Hacen las mismas, parecen lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia el trigo y la cizaña? El interior. Lo que se produce en el interior del trigo es fruto. Lo que se produce en el interior de la cizaña es aire. No hay nada. De ahí viene la analogía de que el trigo, al tener peso en la punta, pues se inclina, o sea, se humilla. Y la cizaña, al no tener peso o no tener nada en su interior, queda erguida, orgullosa. Bueno, muchos pasan los años y exteriormente pareciera que hacen las mismas cosas, viven de la misma manera, parecen cristianos, pero cuando pasan años y siguen actuando de esta misma manera, controlados por sus emociones, ahí es donde hay que examinar nuestra forma de vivir y si realmente se está produciendo algo en el interior como discípulos del Señor. Aquel fruto que es para gloria de Dios, aquel fruto que se produce por causa de estar imitando, aprendiendo e imitando al Señor Jesucristo. Cuando el discípulo va iniciando le es permitido, no pasa nada, no es malo, mi hermano. Está recién nacido, ¿es malo que un bebé llore? No, al contrario, eso habla de... Es más, hasta cuando no llora no le dan unas nalgadas ahí cuando nace para que llore. Es bueno porque es bebé. ¿Es malo que un niño empiece a gatear? Pues no. ¿Es malo que un niño comience a caminar y se caiga? No. Pero ya es malo que un adulto que exteriormente tenga un cuerpo de 30, interiormente tenga una mente de recién nacido. Eso es malo, eso es anormal, ¿verdad que sí? Bueno, en el cristianismo o espiritualmente hablando es lo mismo. No es normal una persona que tiene 30 años de cristiano y en su interior sigue actuando como alguien recién nacido. No es normal. Los recién nacidos tienen que actuar como recién nacidos. Por
Por eso el apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. No es malo, pero sí es malo tener el exterior de 30 y tener el interior de 1 o 2 años. Eso es malo, peligroso. Volviendo al punto del verdadero discípulo, o del discípulo que ha nacido, que es recién nacido. Bueno, este discípulo entonces tiende a ser controlado por sus emociones. Y al ser controlado por sus emociones y no tener el suficiente conocimiento real para sujetarlas o para entender las circunstancias, comienza a decir frases como: aquí no hay amor. ¿Ha escuchado a alguien que dice eso? Aquí no hay amor. Si es un recién nacido, mi hermano, enséñele. Si es una persona de 30 años y dice eso, ante la disciplina o el orden que la palabra del Señor demanda, predíquele el evangelio, porque quizá no ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses, o Dios a través del apóstol Pablo habló en 2 Tesalonicenses 3:14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta. ¿Sí dije el versículo o no? 3:14, ok. 14 y 15. Imagínense el apóstol Pablo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Imagínate a Apolos: aquí no hay amor. No, ¿verdad? Nada que ver. A un Timoteo: ya es que Pablo, yo creía en ti, pero la verdad no. No, porque es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Y después dice en el 15: mas no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como a un hermano. O sea, si está recién nacido y está viviendo circunstancias como estas, aquí no hay amor porque no entiende el orden en disciplina, enséñale. El contexto de esto, mi hermano, es que había hombres que eran vividores, estaban viviendo económicamente de los demás, es decir, estaban abusando de otras personas y les estaban quitando el alimento de la mesa a otros sin trabajar. O sea, eran unos flojos, o como se dice ahora, eran unos ninis. Ni trabajaba ni estudiaba, no hacían nada y nomás se iban a quitarle el alimento a los demás. De ahí es donde viene el principio: si no quiere trabajar, entonces que tampoco coma, que no sea un vividor, que no robe la vida de los demás. Y siempre sale el que dice: ay, pobrecito, ¿por qué no le dan? O ¿por qué si no apoyamos a alguien como iglesia? Ay, ¿por qué no le dan? Pero somos una iglesia. No, es que, a ver, siéntate, te voy a enseñar. Estás desbordado en tus emociones. El amor no solamente se manifiesta en las bondades o en lo que se da, sino también en la disciplina y en el orden. Porque el que no corrige a su hijo lo aborrece, dice la Escritura. El que lo ama desde temprano lo disciplina. O también dicen frases como: yo no entiendo por qué hacen esto, o yo no entiendo por qué hacen aquello, por qué se comportan así, o por qué le hablan de esa manera, o por qué hacen esto en relación a ciertas decisiones. Hablando de decisiones que para nada contradicen la palabra, no decisiones que sí vayan realmente en contra de la palabra, que no contradicen la palabra ni el carácter de Cristo, sino que circunstancias que simplemente no entran en la mente del cristiano que acaba de nacer. No le cabe. Es como cuando tu hijo te dice: ¿por qué no me quieres comprar una paleta? No entiendo. Mi hija me dice, le digo: mi amor, porque mi hija es una de las niñas que lucha por el hoy. Lucha por el hoy. De hecho, ayer estábamos en una máquina de peluches y quería un peluche. Y después llegamos a un lugar donde había una máquina de pelotas. ¿Y qué quería? Pelota. Y llega y me dice: papá, no vamos a comprar peluches, Y le digo: pues ok. Le digo: tampoco pelotas. Pelotas sí, porque estaba la máquina de pelotas y no la de peluches.
Y le digo, no te voy a comprar una pelota. Papá, me voy a portar bien. No voy a pelear, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Y le digo, no te voy a comprar pelota, hija. No es tiempo, no te puedo comprar una pelota. ¿Y qué cree que hace? Me dice, no, yo te entiendo, papá, pues vamos a orar a Dios para que el Señor pues provea. ¿Verdad que no? Se pone a llorar y dice que quiere una pelota. Bueno, ella no lo entiende, o sea, no entiende, no tiene el suficiente conocimiento o entendimiento de por qué de las cosas. Simplemente no le entra a la mente porque está pequeña. Así pasa a veces con el discípulo que acaba de nacer. Por eso es necesario que, si usted, mi hermano, mi hermana, acaba de nacer y no entiende ciertas cosas, se acerque para que se las expliquen, para que pueda entenderlas, no haga juicios precipitados o se vaya a amargar y se vaya a ir a otra iglesia, porque aquí no hay amor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, cuando llega con Pedro y está lavándole los pies a los discípulos y le llega con Pedro y dice, no, esta es bola de soberbios, ¿cómo dejan que les lave los pies, Señor? A mí no me vas a lavar los pies jamás. Y le dice el Señor, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Estás pequeño, Pedro, pero lo entenderás después. No me lavarás nada. Bueno, y ya el Señor le dice, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Bueno, láveme todo. O sea, estaba pequeñito, Pedro todavía no entendía en ese momento. Pero el Señor le estaba enseñando. Entonces no estaba entendiendo lo que el Señor estaba haciendo. Así son los que no entienden a lo mejor en el momento. ¿Por qué lo toleran? ¿Por qué lo aguantan? ¿Por qué no lo disciplinan? A veces para nosotros algo es tan penado de muerte que ya queremos que le mochen cabeza a otro y a veces no entendemos lo que el Señor está haciendo. Señor, ¿por qué permites eso? ¿Por qué no lo tratas? ¿Por qué dejas que Él se levante? ¿Por qué dejas que me haga esto? Estás pequeño, no lo estás entendiendo. Mejor ve y que el Señor te explique. Métete a la palabra. No reniegues. ¿Por qué lo aguantan? Porque algo bien curioso, mi hermano, siempre queremos la disciplina para otros, pero no para nosotros, ¿verdad? Alguien hace algo, inmediatamente queremos que lo disciplinen. Así son los niños. Hija, ¿te doy nalgada? No, a mi hermanita. ¿Le doy nalgada a tu hermana? Sí. ¿A ti también? No. ¿Por qué para ella sí, para ti no? Y literalmente, así como se lo estoy diciendo, hay que enseñarles. ¿Se acuerda cuando, ahí en Lucas 9, 51 al 56, cuando Juan y Jacobo querían consumir toda una aldea? Imagínense, mi hermano, Juan y Jacobo queriendo hacer descender fuego del cielo y quemar toda una aldea. Bien acelerados estos amigos, ¿no? O sea, estaban desbordados, rechazaron al Señor, no, quémenlos vivos, a todos, por igual. Imagínense, el Señor le hubiera dicho, a ver, ustedes, ¿no saben de dónde los saqué también a ustedes? Por eso les dijeron los Boanerges, los hijos del trueno. El Señor les dijo, no saben de qué espíritu son, yo no he venido, o sea, no tienes el conocimiento todavía del propósito por el cual yo he venido, a salvar, no a perder. Yo no he venido a condenar, sino a salvar a los hombres. Bueno, después lo entendieron. Pero el cristiano, mi hermano, el verdadero discípulo necesita ir creciendo siempre en el conocimiento. Dios relaciona siempre en la vida del cristiano tanto el amor como el conocimiento. Ahí en Filipenses capítulo 1 versículo 9, Dios a través del apóstol Pablo escribió del 9 al 11. Y esto pido en oración, decía el apóstol Pablo, ya con el conocimiento, con el entendimiento de la voluntad de Dios, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, el amor solito no es bueno. El amor tiene que ir creciendo juntamente con el conocimiento. ¿Para qué? Para que apruebes lo mejor, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por lo tanto, mi hermano, no solamente es amor o entusiasmo,
sino a medida que vamos creciendo, el conocimiento y el entendimiento de la palabra debe de ir juntamente en aumento. Porque un amor sin conocimiento es simplemente emocionalismo. Si tú no creces en conocimiento, eres una persona muy emocional. Dice la Escritura que cuando el cristiano va creciendo de manera conjunta con el conocimiento de Cristo, se produce en él o en ella una seguridad, en primer lugar, dice, de saber cuál es la voluntad de Dios y la pone por obra. Eso es lo que significa a fin de que aprueben lo mejor. Comienza a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Bueno, lo sabes, ahora lo pones por obra. Ese es un síntoma de que tu amor y tu conocimiento van creciendo, que van a la par, que no te quedaste en el entusiasmo. Aprobar significa examinar, evaluar a fin de saber si es bueno o valioso delante de Dios lo que vamos a hacer. A fin de que ustedes entonces evalúen si lo que están haciendo es bueno para Dios o tiene valor delante de Dios. Significa saber distinguir por causa de tener un conocimiento de la voluntad de Dios. Hay en Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante, ahí especifica que el cristiano debe ir creciendo. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Un caos. Si no sabe cómo es un niño fluctuante, al final se acerca conmigo y le presto una semana a mis hijas, para que sepa. Porque un niño fluctuante es un caos. Hoy está feliz, mañana está triste. Luego está, bueno, ¿cuál mañana? A los 3 minutos, a los 2 minutos. Es muy voluble. Dice una imagen, te pide el agua, le das el agua y llora porque le diste el agua. Así son. Pero el que va creciendo en amor y en conocimiento sabe distinguir, porque ya tiene un conocimiento de la voluntad de Dios, ya no está arrastrado por doquier. Va creciendo. En segundo lugar, el crecer en conocimiento juntamente con amor va a producir ser transparentes en toda nuestra manera de vivir. Es lo que significa a fin de que sean sinceros. Voltea con el que tienes a un lado y le tienes que ser sincero. No te vi, voltea con el que tienes a un lado y le tienes que ser sincero, volteen. Aunque estén lejos, tú dile, ¡hey, sincero! Sincero significa de intenciones puras, honestos. Una persona que puede ser juzgada por el rayo del sol. Es lo que significa una persona sincera. Es como cuando usted, para ver si el agua está limpia, la pone a la luz. Para ver si el agua está limpia. Bueno, el que tú crezcas en conocimiento juntamente con amor, que no seas un hombre emocional, una mujer emocional, te va a permitir que si alguien llega y te pone a la luz del sol, o en otras palabras, a la luz de la palabra, tú puedas tener la seguridad de que estás aprendiendo bien, de que estás creciendo, que estás caminando hacia una madurez. En 2 Corintios 3, 1 y 2 dijo el apóstol Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de nosotros, de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, no tiene necesidad de decir yo soy discípulo del Señor, se nota. No tiene necesidad de decir estudio la palabra, se nota. No tiene necesidad de decir estoy creciendo en la paciencia, se nota. Se nota. Son cartas abiertas y conocidas por todos los hombres a raíz del fruto que están dando, que están manifestando. En tercer lugar, una persona que crece en amor o que añade a su amor conocimiento es una persona que no tiene
que no tienen nada que decir de ellos. Es lo que significa irreprensible. Ser personas que no tengan nada que decir de nosotros. Es decir, personas que no vivimos siendo tropiezo para otros. Que no somos personas que conducimos a otros al pecado. Y muchas veces pensamos que conducir a otro al pecado es invitarlo a hacer lo malo. No, mi hermano. Conducir a otro al pecado es ponerte a chismear con él. Eso es conducirlo al pecado, ¿sabías? Porque lo estás incitando al chisme. Conducir a otro al pecado no solamente es invitarlo a hacer lo malo, sino también a lo mejor con tu actitud llevarlo a que blasfeme en contra de Dios o que te maldiga a ti. Lo presionas tanto que sacas el logro que hay en él o en ella. Eso es conducir al pecado. Una persona irreprensible es una persona que no es de tropiezo a otro. Así lo decía el apóstol Pablo en Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y sin ofensa también delante de los hombres. Si tengo que ceder, cedo. Si tengo que renunciar, renuncio. Si me dan ganas de ofender, me callo. Porque entiendo que eso desagrada a Dios. El que no conoce la palabra del Señor piensa que tiene derecho a juzgar ciertas cosas, cuando no es así. Todo esto, dice al fin y al cabo, nos va a llevar a ser unas personas llenas frutos de justicia que glorifican el nombre de nuestro Señor. Pero son características que debe tener una persona, un discípulo que va en crecimiento, no que se queda solamente en el entusiasmo, sino que crece en el conocimiento de la palabra del Señor. El discípulo de Cristo, mis hermanos, entonces atraviesa distintas etapas de crecimiento. Y en cada una de estas etapas va siendo perfeccionado. Por lo cual es necesario que como verdaderos discípulos aprendamos a identificar los tiempos que estamos atravesando. A que no nos quedemos en una etapa por muchos años, lo cual no es normal. Necesitamos saber cuándo nacimos de nuevo, necesitamos saber cuándo comenzamos a ser discípulos. Si estamos en ese proceso de entusiasmo al cual hay que añadirle conocimiento para no ser personas emocionales. Recordemos que la palabra nos instruye acerca de aquellos que aún no han sido regenerados, aquellos que aun cuando no han sido transformados pueden también actuar con mucho entusiasmo. ¿Sabía usted? La parábola del sembrador nos dice eso. Muchos la recibieron con gozo, pero no habían sido regenerados por dentro. Pero la diferencia entre los verdaderos discípulos es que estos, los que son verdaderos, dejan lo que es de niños para caminar hacia el perfeccionamiento, para caminar hacia la madurez. Los otros no. ¿Eres verdadero discípulo? ¿Hace cuánto tiempo que naciste de nuevo? Es la pregunta que te hice por primera vez. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? ¿Hace cuánto que naciste de nuevo? Si tienes 1 año, 2 años, si te comportas como niño, está bien, pero síguete llenando de la leche espiritual no adulterada, de la palabra, para que crezcas. Pero si tienes muchos años y te comportas de esta manera como un niño, no podemos seguir así. Necesitamos hacer un alto y examinar si realmente somos discípulos del Señor. Termino con Hebreos capítulo 5, versículo 11, hasta Hebreos capítulo 6, versículo 1. Abre tu Biblia ahí, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, dice el autor de Hebreos, tenemos mucho
qué decir y difícil de explicar. Está hablando, todo el contexto habla acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Pero dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No en tanto porque sea difícil de entender, no, sino porque se han vuelto tardos o se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, no sé cuántos años tenían, supuestamente creyendo en Cristo, pero dice, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, lo que dijo el apóstol Pablo, para que aprueben lo mejor y sean sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia. Por tanto, dice el versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y esto es lo que debe de ocurrir en cada uno de los discípulos del Señor. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Pónganse de pie, mis hermanos. Si tú eres verdaderamente un discípulo del Señor, ya camina hacia la perfección. Que no pasen los años de modo que no sepas ni cuándo naciste de nuevo. Porque tienes tantos años en la iglesia y tantas fluctuaciones en tu vida que no sabes realmente cuándo naciste de nuevo. Y siempre tomas la fecha más temprana para justificar tu comportamiento. Es que no había nacido de nuevo, por eso era así. Necesitamos caminar hacia la perfección, hacia la madurez, hacia el crecimiento espiritual. No se puede tener amor sin conocimiento. Aquel que ha recibido el amor de Cristo, aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, va a buscar más de la palabra y tiene que buscar más de la palabra. Sí, va a llegar un momento de estancamiento y lo vamos a ver más adelante. Pero un hijo de Dios siempre va a salir de ese estancamiento por el Espíritu Santo. De otra manera se va a ver la disciplina del Señor. No se puede tener amor sin conocimiento. Hay mucho emocionalismo y mucho peligro en eso. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos adentrarnos a la palabra del Señor. Así como tampoco se puede tener conocimiento sin amor, que es lo que veremos la próxima semana. No se puede tampoco ir creciendo en el conocimiento de la palabra y dejar de lado ese entusiasmo y ese enamoramiento, ese primer amor. No se puede. Necesitamos ir a la par. Amén. Cierra sus ojos, mis hermanos. Padre nuestro Dios y Señor Todopoderoso, te damos gracias por estar en este lugar. Estás en nuestro corazón, vives en nuestro interior. Pero también estás en medio de tu iglesia, en medio de las alabanzas de tu pueblo, en medio de este lugar de reunión en donde tú eres el centro, el motivo, la razón de estar aquí. Te queremos conocer, queremos que tú nos lleves a ese crecimiento espiritual, a esa madurez que tu Espíritu Santo quiere producir en todos aquellos que son tus hijos. Discípulos llenos de fruto, discípulos de los cuales se distingue el tipo de árbol que somos. No que nos confundamos con la apariencia de otros. Señor, no queremos eso en nuestras vidas. No queremos ser solamente entusiastas sin el conocimiento de tu palabra. Es peligroso. Ayúdanos.
Señor, y si hay algún recién nacido, a todos aquellos que van naciendo de nuevo, que tienen poco en tu palabra, en tu evangelio, llévalos a estar bajo supervisión. Llévalos a estar bajo el cuidado de tus pastores. Te necesitamos, Dios. Queremos verdaderamente ser tus discípulos. Queremos manifestar ese fruto. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y ayúdanos, Señor, a conocerte más, porque es lo mejor que podemos hacer, conocerte, enamorarnos de ti cada día más, crecer en el amor, desarrollar ese fruto espiritual que vaya en aumento, así como el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre pegados a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor y Redentor. Gracias. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Gracias a Dios por su palabra. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos lleve con bien y que el Señor siga perfeccionando su obra en cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima reunión, mis hermanos. Dios les bendiga.